parte de Lice Tabasco. Vamos a iniciar con esta clase de ajedrez número 30. Seguimos viendo las aperturas semiabiertas y en específico las defensas. El tema de hoy va a ser defensa francesa. La defensa francesa tiene como finalidad contrarrestar el E4. ¿Cómo? Jugando E6. Jugando pasivamente, jugando tranquilamente. ¿Qué busca la defensa francesa? Busca jugar E6 para luego jugar D5. Y así tener un centro cerrado y llevar una partida tranquila. Posteriormente jugar un C5, un caballo F6. Pero en sí la defensa francesa busca controlar el centro y llevar una partida tranquila. Muchos la catalogan que esta defensa igual tiende mucho al empate, a que la partida se vaya a finales y termine en tablas. Pero como es el ajedrez no hay nada escrito y todo puede pasar. Vamos a ver lo que es la escritura y vamos a ver su esquema de la defensa francesa. Vamos a verla. Aquí podemos ver que al momento de nosotros jugar con blanca G4, si las negras nos contestan con E6, automáticamente ya sabemos que es la apertura francesa, que nos están jugando una defensa francesa. Por eso cuando nosotros estemos en un torneo, cuando ya regrese la normalidad, al jugar E4, si nos contestan con E6, ya sabemos que es la apertura francesa. Vamos a ver ahorita el esquema. Aquí está. Por ejemplo, si nosotros jugamos E4, ellos juegan E6. ¿Qué busca esta apertura? Que al momento de nosotros jugar caballo F3 o jugar D4, peón D4, las negras jugar D5. ¿Qué busca? Inmediatamente un cambio de peones o atacar lo que es el centro. Como ya les había comentado, el centro es muy importante y lo repito, ¿por qué? Porque quiero que lo entiendan y lo comprendan, y siempre cuando juguemos una partida tenemos que conservar el centro, atacar el centro con los peones o con las piezas, con caballo, alfil, torre, rey o dama. Vamos a ver unos videos para que nos quede más claro. Vamos a ver unas partidas que se han jugado. D5, pero antes hacen la jugada E6 para defender el peón cuando llegue a D5 y poder recapturar de peón en lugar de tener la obligación de capturar con dama. Ahora lo normal es que las blancas ocupen el centro con la jugada D4 y las negras reaccionan inmediatamente con la jugada D5. El inconveniente que tiene la defensa francesa es que muchas veces las negras pueden quedar con poco espacio y el alfil de C8 suele ser una pieza problemática porque queda muchas veces encerrado dentro de la cadena de peones. Uno de los planes estratégicos más comunes en la defensa francesa es tratar de cambiar este alfil malo por el alfil bueno de las blancas, con jugadas como B6 para luego desarrollarlo por A6 y cambiarlo por el alfil, o también incluso alfil D7 para luego B4, que estará apoyado con una dama en B6, también permitiría cambiar el alfil. Otra maniobra muy interesante para dar vida a este alfil pasivo es la maniobra alfil D7, alfil E8, y una vez que el peón de F haya avanzado, poder desarrollarlo por la casilla G6 o por la casilla H5. A partir de esta posición, las blancas tienen tres opciones básicas. Una sería cambiar peones, que es la variante del cambio, otra opción sería avanzar, que sería la variante del avance, y otra opción sería defender el peón con la jugada caballo C3 o bien con la jugada caballo D2. Vamos a verlas una a una. A partir de esta posición, si las blancas cambian peones con la jugada E por D5, se entraría en la variante del cambio. Las negras contestan E por D5 y ya han solucionado el problema de su alfil problemático, con lo cual la variante del cambio no es muy peligrosa para las negras. Por ejemplo, si ahora hicieran C4,
atacando inmediatamente al peón negro, podría seguir caballo F6, caballo C3, alfil B4 y se va a llegar a una posición en la que las blancas seguramente tengan un peón aislado en D4. Las negras no tienen ningún problema. Otra posibilidad, después de E por D5, sería alfil D3, que quita la casilla F5 para que el alfil de las negras no pueda desarrollarse. Pero las negras pueden continuar alfil D6, caballo F3, y ahora las negras podrían continuar caballo F6 con una partida muy simétrica e igualada, o bien tratar de romper la simetría con la jugada caballo E7, con idea de luego llevar el alfil a F5 y conseguir cambiarlo por el de las blancas. Podría seguir enroque corto, y las negras van a llevar el alfil a F5 para cambiarlo por el de las blancas, pueden reforzar el centro con la jugada C6, el caballo de dama podrá desarrollarse por la casilla D7 y las torres ocuparán la columna abierta. Las negras no tienen ningún problema. La segunda posibilidad que tienen las blancas a partir de esta posición es avanzar en el centro, E5. Las blancas conquistan espacio, le quitan la casilla F6 al caballo de las negras y quieren montar un ataque en el flanco de rey. La desventaja es que la tensión en el centro se diluye y deja manos libres a las negras para contraatacar. Las negras tienen que reaccionar vigorosamente para no quedarse restringidas con muy poco espacio. Así que C5 es una jugada casi obligada. El plan de las negras es claro, romper los peones de las blancas. Así que las negras contestan C3 para, en caso de que las negras cambien, seguir manteniendo los dos peones en el centro. Ahora no sería bueno para las negras capturar C por D4 porque después de C por D4 la casilla C3 queda libre y el caballo podría desarrollarse por esa casilla. Así que es mejor esperar a cambiar hasta un momento más oportuno. Con caballo C6 se sigue aumentando la presión sobre el punto D4. Si ahora las blancas defienden el centro con la jugada de C4, entonces las negras podrían seguir aumentando la presión con jugadas del tipo caballo H6, caballo F5, dama B6 y tendrían muy buena partida. Y si después de caballo C6 defienden el centro con caballo F3, puede seguir dama B6, aumentando la presión sobre el punto D4 y de paso con un ojo en la casilla B2. Ahora las blancas podrían desarrollarse tranquilamente con la jugada alfil E2, a lo que seguiría C por D4, C por D4 y ahora pueden realizar la jugada caballo H6, con idea de venir a F5 y aumentar la presión sobre el punto D4. El alfil no puede capturar porque después de alfil por H6 seguiría dama por B2. Las blancas tienen que defender la torre, caballo BD2, a lo que seguiría G por H6 y las negras están muy bien. Tienen la columna G abierta, pueden seguir con alfil B4. Si la torre ataca a la dama podrá capturar el peón A2 y luego avanzar con el peón de A, que sería un peón pasado. Las negras tienen muy buen juego. Así que después de la jugada caballo H6, las blancas se desarrollan tranquilamente, caballo C3, a lo que puede seguir caballo F5 presionando en D4. Las blancas seguirían caballo A4 atacando a la dama, dama A5 jaque, alfil D2, alfil B4 y las blancas defienden con alfil C3. Pero las negras pueden seguir con la jugada B5, que ataca el caballo, y obligaría a la jugada A3, contraatacando sobre el alfil. Alfil por C3 jaque, caballo por C3, y ahora las negras hacen B4 y obtienen ventaja en el flanco de dama. Seguiría A por B4, dama por B4, las negras están amenazando en D4 y en B2, tienen además la columna B abierta y una posición bastante cómoda. Por ejemplo, alfil B5 podría seguir alfil D7 y después de alfil por C6, dama D2, las negras podrán enrocar, tratar de ocupar la columna B y avanzar con el peón A. Otra posibilidad que tienen las blancas es entrar en el gambito Milner-Barry, con la jugada alfil D3. Después de C por D4, ahora las negras no podrían capturar el peón con caballo por D4, porque seguiría caballo por D4 y después de dama por D4, alfil B5 jaque y pierden la dama. Así que después de C por D4, las negras hacen alfil D7 para cubrir esa diagonal del jaque y ahora sí están amenazando capturar en D4. Pero la idea de las blancas es sacrificar ese peón. Enroque corto, a lo que puede seguir caballo por D4, dama por D4 y las blancas tienen un juego activo de piezas a cambio del peón. Sin embargo, después de la jugada caballo C3 a 6, las negras ahora no capturan el peón N5 porque entonces las columnas centrales abiertas serían muy peligrosas. Por ejemplo, dama por E5 podría seguir torre E1 y la torre en la columna de rey podría permitir temas con caballo por D5. Así que después de la jugada caballo C3 es mejor no capturar el segundo peón y hacer la jugada A6. Y las negras están muy bien y las blancas van a tener dificultades para demostrar que tienen compensación por el peón de menos.
Lo normal, después de la jugada dama b6, es que las blancas contesten a3, con idea de avanzar a b5 y así poder defender el punto b2. Pero una vez que las blancas han hecho la jugada a3, entonces las negras pueden hacer c4. Y después de caballo bd2, puede seguir caballo a5, y el plan de las negras es bloquear el flanco de dama, con jugadas como caballo b3, alfil d7, alfil a5, enrocarse en dicho flanco, por tanto el rey va a estar muy seguro en esa zona, y luego contraatacar en el flanco de rey, con jugadas como h6, g5, el caballo puede venir a e7 para luego a g6 o a f5, el alfil se desarrollará por e7, que apoyará f6 para atacar el centro, las torres en las columnas abiertas podrán empujar los peones desde atrás para atacar en esta zona. Las negras tendrán muy buen juego de piezas. Por su parte, las blancas querrán hacer la ruptura f4-f5, que es la única ruptura posible que tienen en esta posición. Podrán apoyarlo con jugadas como caballo h4, g3 para alfil h3, y el caballo podrá reciclarse por f1 para venir a la casilla e3 y apoyar también esa ruptura. Y la tercera opción que tienen las blancas en esta posición es defender el peón con el caballo. Caballo c3 y ahora las negras contestarían caballo f6 y entraríamos en la variante clásica. Ahora las blancas tienen dos opciones, o avanzar el peón o clavar con el alfil.